Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como todos los días con nuestro curso bíblico, en esta oportunidad reflexionamos sobre el Evangelio de San Lucas y estamos en este capítulo maravilloso, hermoso, capítulo 8. Estamos leyendo desde el versículo 26 en adelante hasta el 39. Se refiere a la curación del endemoniado de Gerasa, así se llama o así lo titulamos, la identificación. Y habíamos encontrado anteriormente un Jesús que invita, ¿verdad?, a sus discípulos, suben a la barca, atraviesan el mar, pasemos del otro lado, decíamos. Jesús duerme, vienen las olas, vienen las dificultades, lo despiertan, no pregunta nada, sino que el Señor sabe que estamos en dificultades. Interesante eso, ¿verdad? El hecho de llamar al Señor significa que nosotros estamos necesitando verdaderamente de su presencia. Vea la ceja, vea la rúgina, lleva la taura de la membú, o el noiro, y la lleva peisibe de la peitúa, es por algo, ¿verdad? Esa necesidad, ¿no? Antonio en no y comprender, y aquí entonces es la acción de Dios. Por eso que Dios no pregunta nada, sino que reacciona verdaderamente a favor del hombre. Después desembarcan y se encuentran ya del otro lado, en la región de los Gerasenos. Y es aquí que nos dice, que nos cuenta que aparece un hombre que viene a enfrentar o a encontrarse, mejor dicho, con Jesús. Y este hombre estaba endemoniado, nos dice. Y ya sabemos, aquí entonces tenemos que comprender bien, que el hombre esté endemoniado. Bomba en otro sentido, ¿verdad? Como cosas externas. Sin embargo, el daimón es una cosa interna, como dice Jesús justamente en el Evangelio, que las cosas malas, las cosas negativas justamente se fabrican o se producen o nosotros las hacemos en nuestro interior. Es decir, nosotros somos responsables de que exista o no exista el mal. Porque muchas personas con mucha facilidad y sobre todo por influencias protestantes, nosotros con facilidad queremos pensar y decimos, ¿verdad?, que el mal está afuera. Ese es Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué hiciste?, le pregunta Dios a Adán y Eva. Yo nada, Señor. Es la mujer que me puso. Vea la culpa. No nada que ver. A la mujer le pregunta la misma cosa. Ella pone y sin embargo la mujer reacciona también de la misma manera que Adán y le dice, las serpientes.
Y entonces por eso aquí el autor sagrado, haciendo una reflexión profunda, ¿verdad? Y una relectura aún mucho más profunda, nos está diciendo el evangelista Lucas, mirando lo que está por detrás de todo, nos está diciendo, bueno, esta es la realidad. Esto es lo que nosotros encontramos en la vida y ante esta situación es que nosotros nos estamos poniendo, ¿verdad? Y que tenemos que vencer y que tenemos que luchar contra esto. Y entonces el mal, el endemoniado, quiere decir que es también consecuencia de nuestra misma acción, de nuestro mismo accionar, de nuestra misma forma de pensar, de nuestra misma forma de actuar, de la misma forma como nosotros nos vamos educando. Y así también el aspecto del cronos, decíamos anteriormente en nuestro curso bíblico, el cronos es importante porque el cronos quiere decir que va destruyendo. Es como esa lepra, cuanto más dura, cuanto más tiempo, ¿verdad? Entonces, claro que la destrucción siempre será mayor. Entonces el cronos, el aspecto del tiempo, hacía mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo que no se vestía, es decir, la desnudez. Hacía mucho tiempo que se encontraba desnudo. Encontrarse desnudo, queridos amigos, significa encontrarse en la propia limitación, encontrarse en la propia miseria. Ya yesha cuamina, entonces, que ñande yara diga tú ya pobre, como dice Pablo. Pablo dice, lleve ñande yara diga tú ya pone diga tú ya pone ñande yara. Entonces eso significa el estar desnudo, es decir, hacía tiempo que no se vestía de una manera diversa y no vivía en una casa también. El estar desvestido, el estar con las limitaciones, el estar con el pecado, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que hace con nosotros? Y hace que nosotros no podamos compartir, convivir. Entonces es imposible para nosotros condividir la propia vida, la propia comunidad. Operar con las niñas de ahí y poner de ahí, ¿verdad? Que no vivía en una casa, no vivía en una comunidad. No sé, es difícil, ñaño ahí, ¿no? Diga tú ñamaño yo diga tú ya yo ya, sino que vivía en los sepulcros. Vivir en los sepulcros, entonces, queridos amigos, significa justamente entonces el hecho, ¿verdad? De que ahí solamente están los muertos. Quiere decir que nosotros estamos acabados. Quiere decir que nosotros, al no tener vida, el único lugar nuestro es el sepulcro. El sepulcro es el lugar de los muertos. Y ahora continúa nuestro evangelio, que es muy interesante desde el versículo 28. Al ver a Jesús comenzó a gritar, cayó a sus pies y dijo con voz potente, ¿qué quieres de mí, Jesús, hijo de David, el Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús, en efecto, estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Vamos a continuar enseguida con esta expresión maravillosa, ¿verdad?, que el evangelista Lucas nos va expresando en esta narración. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Mucha preparación y alegría. Todos los vivos coloridos de Perú fueron como la luz en un día gris, como el que se vivió en Roma. Francisco se reunió con la delegación venida de Huancavelica, la encargada de llevar el nacimiento a la plaza de San Pedro. La emoción entre los presentes era palpable. El obispo Carlos Salcedo Ojeda pronunció unas palabras de agradecimiento al Papa en el idioma local. Terminé con expresiones de mi región. Juk Umaya, Juk Suncuya, Juk Maquilla, Juk Chaquilla. Un solo pensamiento, un solo corazón, un solo objetivo, un caminar juntos. Muchas gracias. Francisco les agradeció el trabajo realizado y reflexionó sobre cómo el nacimiento y el árbol deben servir para vivir la Navidad. Natale è questo, non lasciamolo inquinare dal consumismo e dall'indifferenza. Dijo que no hay que olvidar a los pobres, que no deben quedar al margen de las celebraciones navideñas.
Perché sia davvero Natale, non dimentichiamo questo: Dio viene a stare con noi e chiede di prendersi cura dei fratelli e delle sorelle, specialmente dei più poveri, dei più deboli, dei più fragili, che la pandemia rischia di emarginare ancora di più. El árbol de Navidad es un abeto rojo del norte de Italia y mide 28 metros. En sus esferas hay felicitaciones navideñas escritas por niños. El nacimiento viene de Perú y representa una zona típicamente andina. Los camellos de los Reyes Magos son llamas y, por supuesto, tampoco falta el cóndor, una de las aves de mayor envergadura del planeta y además símbolo del país. Noi abbiamo ricevuto tanta gente da nazioni circostanti, tanti immigrati, dovuto al riscaldamento dei mari, dovuto al fatto che non trovano più pesce, dovuto al fatto che la loro acqua diventa salata. E qui abbiamo diverse comunità nella mia diocesi che vengono dalle isole Kiribati e sono bene accolti. C'è una solidarietà fantastica. Il fatto poi che ci sono molte multinazionali che distruggono letteralmente le foreste, soprattutto nella nostra diocesi che è la più estesa, è la più isolata, quindi ci sono delle foreste vergini fantastiche. Io passando sopra col mio piccolo aereo vedo tutti questi disastri che si fanno, tutte queste strade fatte in alto in mezzo a questi boschi. È un disboscamento scandaloso e vedo che il problema più grosso è che nessuno ne parla. Cioè ne parlano, però dicono è tutto legale, tutto sotto controllo, mentre in pratica è corruzione, in moltissimi casi. Abbiamo fatto diversi corsi di formazione sull'enciclica del Papa e abbiamo appunto puntato su questo rispetto della natura, delle foreste, ma oltre alla foresta l'Oceania, la ricchezza è l'oceano e purtroppo lì anche mancanza di educazione stiamo distruggendo anche l'oceano, tutta la plastica che buttiamo, tutti i rifiuti che vanno in mare, è una cosa spaventosa e purtroppo, mancando l'educazione, nessuno si impegna seriamente. Sta per accendere il presepe. Isabel, accendi.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, lo que encontramos aquí y lo que vamos reflexionando y lo que nos ayuda sobre todo también a hacer un camino, como siempre, para entender nuestra propia responsabilidad de nuestro camino cristiano. Upea con Ñande ñando ponana, ya esa ponana, porque Ñande con mucha facilidad ñamboya para otro fuera de ayer. Eso es lo de Adán y Eva.
¿Acaso has comido del fruto que te prohibí comer? O sea, te llama la responsabilidad. No, ñande ya, da ese pecuña, vendere muy iba pues se quiere. A pecuña, pero no india es la misma cosa. De ñande yara, pere por andúa, y para poner pen voy, vendere ya puedo pues a ya pues a él iba pues sea o más pero ya nada, él se use, sino que pen voy, vendedeba. A peagoña de la oicoa siempre. Entonces siempre buscamos culpables, siempre buscamos a quien decir que tiene la responsabilidad. Y nosotros entonces queremos lavarnos las manos y decir que no tenemos ninguna responsabilidad en ese caso y en esa situación. Pero ahora seguimos esta segunda partecita, porque aquí viene por lo menos un techacuá. Coabe ya ni ya yechacuá, coabe ya punuya bueno sapucay veñan de yara, allá yerure, allá tañan de petimomito en bojasamí, andebe y po. Al ver a Jesús, qué lindo, al ver a Jesús, veñan de yara en donde ve, oigo, uy, allá lleva pecha coge veñan de salió al encuentro, a pesar de que estaba endemoniado. Y ahora, al ver a Jesús, miren cuál es la reacción. Comenzó a gritar. Comenzó a gritar. El gritar, queridos amigos, el gritar es tan importante, ¿verdad? En la vida nuestra, en la vida del cristiano, en la vida del que está en pecado, en la vida de quien está limitado, en la vida del que hace mucho tiempo que no se vestía, en la vida de aquel que está desnudo, en la vida de aquel que está en la corrupción, que está en el pecado, que está en la mentira, que está en el yapú, que está en el pocane, al ver a Jesús. Esto quiere decir que hay todavía una sensibilidad interna, ¿verdad? Ñamañá veñan de yarareje, a upebe ñande yara ñande atoña lleva y ñande eva ñande opeye apoana. Pero lo importante es primero este encuentro, al ver a Jesús, encontrarse. Todavía no hay diálogo, pero sin embargo ya comenzamos a gritar. Quiere decir que el sufrimiento, queridos hermanos, de este Geraseno era inmenso, ¿verdad? El dolor en el que nosotros nos imbuimos, entramos a causa del pecado, es algo enorme. Y por eso es que al ver a Jesús nos ponemos a gritar. Porque entonces quiere decir que hay una intuición. Ñandego ya recobea. Entero que te hago, ñandego ya lleva bautiza. Ñandego ya hago la catequesis jabe allá. Ñandego ñandesija ñanderu miabe ñajenduba ekpemba epa la iba ekpe ñandebe pe ñandemitano guarea lleva. Añanemo puedo hacer siempre. Hoy potoy con ñandejei caraía lleva tena mitacaria. Y así sucesivamente. Y entonces es un llamado. Y aquí esa sensibilidad que entra en nuestro corazón, en nuestra vida, y entonces nosotros nos ponemos a gritar, le gritamos al Señor. Otro elemento que nos pone Lucas, qué maravilloso, cayó a sus pies. Caer a los pies del Señor. Quiere decir que ave peñe agua lleva oñandú, oye añandú ya es ella. Sentir esta presencia de alguien que tiene poder, sentir la presencia de un Jesús que es el único que lo puede liberar y que lo puede salvar. Y entonces cae por tierra, entonces se siente allí entonces en el piso prácticamente. Sentirse por el piso es volver de nuevo a nuestra condición de limitados, bajamos, ya tengo ya ahí van a de cambios ahí lo mitad. Que siguen a tintririr hoy nada dentro de pensar en de yesha cuay mo para ihina. O si no, otros te dicen baje los decibeles, bajar los decibeles. Bueno, hay muchas expresiones. Esta expresión upeya ñande yiguay, pero ñande atoñara y ñande baisha pa ñande ñande moyana pe ñande yarare donde ve. Aquí se cae ante el Señor. Cayó, dice luego, ¿verdad? A sus pies. Caer a los pies. Esto significa, queridos hermanos, humildad. Es decir, esto es reconocer de que estamos desnudos. Esto es reconocer de que estamos en pecado. Esto es reconocer de que estamos en un mal camino. Entonces, pegar con
evangelio la ya le ponaron en hendu ponaron peñan de yara y se añade y gusto y tere porque ñan tende a peñan de ato y añade no peñan de aputo uengo y ñande ba esa peñan de jico hamba e pala ya poña in hamba e pala ya po ahí hamba esa peña ya poana y que tu hangua esa la ñan wa hepeta pe ponane ayer cayó a los pies de Jesús. Y ahora termina diciendo, dijo con voz potente, con voz potente. Solamente desde la humanidad y desde ese encuentro personal. ¿Por qué? Porque nos encontramos con nuestra condición de humus, humanidad. Tocamos. Decimos luego nosotros algunas veces, toqué tierra. O si no, hay que ver, y la gente, en el barro, entré en el barro, toqué el barro. Esas son expresiones maravillosas que nosotros utilizamos y algunas veces nos reflexionamos lo suficiente. Ya entiende, pero ya epona, porque esto significa tocar nuestra misma condición humana. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan,
pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe en Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas. Y aquí estamos caminando nosotros con este Evangelio tan hermoso, con este Evangelio que nos entusiasma, que nos ayuda a salir adelante, con este Evangelio que nos da lindas propuestas, ¿verdad?, dentro de la teología de San Lucas. De este endemoniado, decimos, de Gerasa, con todos estos pequeños elementos que nos va mostrando el evangelista en su reflexión. Decíamos que sale al encuentro de Jesús en primer lugar. Decíamos el ver a Jesús, el encontrarse con Jesús, muy lindo. Comenzar a gritar, es decir, el encontrarnos con Jesús nos hace entender que necesitamos a viva voz reconocer, salir de nosotros mismos, confiar en el Señor. Pero eso es porque también nos damos cuenta de que necesitamos de su presencia. Cayó a sus pies, otro elemento importante. Quiere decir que reconocemos nuestra limitación. Ya he oído allí que vivía entonces mucho tiempo, también en la parte de lo cronológico, vivía mucho tiempo sin vestirse. Hacía mucho tiempo que no se vestía, es decir, estaba en su desnudez, estaba en su pecado, estaba en esa condición de pecado. Y después comienza a gritar y dice con voz potente, la fuerza. Esto ya nos indica también la voz potente, queridos amigos, el hecho de que ante la presencia del Señor y ante todos estos gestos que ya fuimos viendo en una forma progresiva, ahora viene como que lo último, que será ya una expresión ante el Señor. La voz potente quiere decir la fuerza interior. ¿Será que nosotros tenemos esa fuerza interior para gritar, para llamar, para pedir al Señor que nos auxilie y que nos ayude? Entonces, con voz potente, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? ¿Qué quieres de mí? Es una pregunta también para nosotros, una pregunta retórica. Porque nosotros tenemos que mirar que si decíamos que es un endemoniado, la endemoniado dice, el daimón sale de nosotros mismos. Y aquí nos va a llamar a una responsabilidad. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Es decir, soy yo entonces el que tengo que tomar mi vida en mis manos. Soy yo el que tengo que reflexionar y tengo que darme cuenta. La ayehesapeana, la ayehesacuana, va la ayapoa. La ayapoa inanda elo y por ahí tereía, tera la ayapoa y catua y la y por ahí tereía la ayapoa, ¿verdad? Pero entonces soy yo. Y por eso es que se pone a gritar ya con una voz potente, con una voz de fuerza. Entonces, como decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que caminar? Es la fuerza interior ante una situación donde yo tengo que decidir mi caminar. Recordemos que estamos entrando en el campo de la libertad. Ahora entramos en este campo de la libertad. El campo de la libertad va a significar
ante todas estas situaciones, allá por el discernimiento, y ahora entonces, una vez que yo me doy cuenta de esta realidad, entonces yo voy a ser el que tenga que decidir. Y aquí va a entrar mi libertad. Entonces, por eso con voz potente, como que gritando, ¿verdad? Y haciéndome una pregunta, por eso que es una retórica esta. Pregunta que yo tengo que responder. ¿Y por qué con voz potente? Y eso es como ese suspiro, lleva. O uñan de pe, ñan de ñi awi, pe ñan de pe aitewi, pe ñan ñan duja ya, bueno. Va y con la yapota, hamba, y con la yapota. A cambiar, con la cambiamos, ay, moto, con la agua, tata, Estas son expresiones muy humanas y muy antropológicas. Y eso es lo que nosotros sufrimos y eso es lo que nosotros vivimos. Pero para eso, queridos amigos, tenemos que entrar dentro de nosotros mismos y tenemos que hacer esa experiencia. Siempre nosotros dijimos que para que exista el cambio necesitamos algunos elementos indispensables. La mente es para que justamente nos demos cuenta. Todo lo que estuvimos haciendo es más bien un trabajo de mente, pero es el trabajo de la mente. El trabajo de la mente quiere decir de la inteligencia, en donde nosotros comenzamos a discernir. Ponemos en la balanza y decimos esto está bien, esto está mal. ¿Cómo nosotros vamos a actuar ante esta situación? Y después ahora viene lo otro, ¿verdad? Que sería justamente la parte de la decisión. Y eso es lo que te hace gritar. Porque ese es el momento, como decimos también, por poner simplemente una analogía, una comparación, como el momento del parto de esa mujer. Lo cuñacuera, serenduros y naupea, de homene peicua, a peicua ponadores de vida rerocuera, porque vendo peicua y vea lo que significa el parto. Dice que es el momento dolorosísimo, ¿verdad? Ahí en ese momento en que tengo que expulsar, ¿verdad? Pero también sepamos, y dice luego la palabra de Dios, como esa mujer que está dando a luz, ¿verdad? Que al comienzo sufre, ¿verdad? En ese momento en que está pariendo. Pero sin embargo, una vez que dio a luz a ese niño, se olvida de todo eso. Hasta del dolor se olvida. ¿Por qué? Y porque ha dado al mundo, ha dado a un niño. Es la alegría entonces que vuelve. Y eso es también lo que aquí nosotros estamos mirando, ese dolor potente, esa voz potente para decir cómo me duele cambiar, cómo me duele dejar estos vicios, cómo me duele dejar este mal camino. Volvemos enseguida con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra, lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo,
yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre el profeta Isaías que nos acompaña durante todo este ciclo, en este primer momento de nuestro calendario litúrgico que es el Adviento. Isaías 48 del 17 al 19 nos dice: así habla el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. Si tú hubieras atendido a mis mandamientos, tu prosperidad sería como un río y tu justicia como las olas del mar. Como la arena sería tu descendencia, como los granos de arena, el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido extirpado ni borrado de mi presencia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí encontramos la fuerza de un Dios que nos renueva, la fuerza de un Dios que nos quiere tanto. Estamos siempre con el profeta Isaías. Yahvé que nos salva, Yahvé que nos pasa la mano y cuando eñandebe lleva. Ñande pusino hanguaisha, ñande pe hanguaisha pemba eposipowiwi. Y por eso dice, yo soy el Señor tu Dios. Te guío por el camino que tú debes seguir. Por eso, queridos hermanos, es tan importante escuchar siempre la palabra del Señor, entender, leer, dejarnos orientar para entender todo este proceso de sanación interior para llegar a la santidad, para llegar a la bondad, para llegar a la generosidad. Landaña henduino peñan de yara ñe, da yaikoino lleva peñan de yara o yerurejai ñande, asita oí, la yeya pojanguape y ponamia ñande la pichacuera penguana ñande netamenguana. La upeana ña henduino ñande mondata, ñande pocaneta, ñande yaputa, yaikota yapo, paquero y menos vamos a preocuparnos de la sociedad. Menos vamos a preocuparnos de la iglesia, comunidad de nuestros hermanos. Ya yeruremi que na lleva pe Isaías e Isaías. Que la fuerza del Señor invada nuestro corazón, entre en nuestra vida, nos transforme y podamos preocuparnos de los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Las castañas en el asador, nacimientos llenos de color, las canciones que nos hablan de amor, villancicos en el corazón, las campanas suenan, cenar en casa es tradición. La Nochebuena ya llegó. Los pequeños inquietos por saber los regalos que han de amanecer. Y llegará el niño Dios en Navidad para llenar al mundo de felicidad y con su amor nos contagiará su alegría, belleza y bondad. Tan solo queda algo por decir.
que junto al árbol vamos a celebrar. Merry Christmas a ti. Solo queda algo por decir al niño que vive dentro de ti, que junto al árbol vamos a celebrar. Merry Christmas, te deseo feliz Navidad. Y nuevamente Isaías en el capítulo 48, versículos 17 al 19. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. El salmo de hoy está divino. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre, siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas las criaturas. ¿Quién les entiende a ustedes? Se parecen a unos niños que gritan en la plaza. Les cantamos y nos se ríen, nos bailan, y les ponemos música triste y nos lloran. Pero vino Juan el Bautista y dijeron, está endemoniado. Y ahora viene el Hijo del Hombre y dice, está borracho, es un glotón. Se junta con los pecadores en la mesa. Sin embargo, dice el Señor, la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, desde el capítulo 8 de el endemoniado de Gerasa, decimos, en el capítulo 8, desde el 26 en adelante, que llega hasta el 39. Y ahora estábamos mirando el momento en que se encuentra este endemoniado, que tiene que dar el cambio, que tiene que dar los pasos, y dice que se pone a gritar pero con voz potente. Y esta interpretación que nosotros le dábamos es que ante todo lo que fuimos haciendo en una manera progresiva, porque esto es un proceso, el proceso es indispensable para que exista una verdadera conversión, porque en el proceso entra la mente, la emoción y sobre todo la fuerza de voluntad. Y estos tres elementos tienen que entrar para que exista un verdadero arrepentimiento. Mente, inteligencia. A la yeyeja cuano pepe mantica tuta la ñeñe puno ayepa yagüero guata. Peñandella echabas allá epa yepo banapa y por mí. Pero de ahí viene nuestra libertad y aquí estamos en el momento de la libertad. Porque para tomar una decisión, la libertad te ayuda a decidir. Sos vos el que tenés que decidir. Si alguien decide por vos, si alguien hace las cosas por vos, si alguien, no sé, o sea, se ayapó porque los otros me dicen que yo tengo que hacer. Ah, bueno, está yapón, vale. Andendere yapoina porque ende reyeje shakwa y porque vos das ese paso y esa es la decisión. Entonces, ciertamente que después va a ser una situación muy difícil. ¿Se dan cuenta? Es una situación muy difícil. Y aquí es entonces donde entra la libertad. Y esa libertad significa que sos vos, que soy yo, que somos nosotros quienes debemos tomar el camino. La voz potente es esa voz que sale desde adentro y que estamos diciendo,
Y la pregunta es retórica. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? ¿Qué quieres de mí? Y aquí Lucas te pone bien claro, Hijo de Dios, el Altísimo. Entonces no es simplemente una pregunta también desde el aspecto de culpabilidad humana, sino que aquí es un encuentro con el ser. Aquí es un encuentro con Dios entonces, Hijo de Dios, el Altísimo. Yo me doy cuenta de mi propia realidad. Es como decir que estamos volviendo al capítulo 2 del Génesis, versículo 16, cuando justamente le dice, aquí está el fruto, ¿verdad? El árbol del bien y del mal, pero porque ese significa la presencia, ese árbol significa la presencia de Dios. Ese árbol del medio significa Dios, ¿entienden? Andica tú poco porque vos no sos Dios, sos limitado. ¿Entendiste? Y si vos entendiste esto, entonces vas a comprender todo lo que viene a continuación. Porque lo que el hombre trata de tocar, lo que el hombre trata de comer, que nosotros, entre comillas, decimos una manzana que se comió, que esto, aquello, el fruto prohibido, en realidad el fruto prohibido es el querer ser autosuficientes, o mejor dicho, Génesis capítulo 3, versículo 5, querer ser como dioses. El fruto prohibido para nosotros es querer ser como dioses, autosuficientes, en que vengan de Yara, o sea, vos te pones en el lugar de Dios. La Biblia es eso lo que te está queriendo decir y nos está diciendo. Ñandeña ni moipe ñande Yara veces, peacola verdadero pecado. Dentema hoy, shentema hoy, shelai guapa, shaya potala, shaya posea. Más viejita se va a shaya moa. Más vieja. A pesar. Y somos así. Díganme si no somos así. Claro que sí. Y entonces, upéame, nañañen botado y moay. Porque todos tenemos un poco de esta realidad. Y eso quiere decir la autosuficiencia. Y eso quiere decir tomar y comer del fruto prohibido. ¿Me entendés? Ya ni manzana estilo protestante la interpretación. Ni manzana, no tiene nada que ver. Aquí verdaderamente el fruto prohibido, o si querés mirar desde el capítulo 2, versículo 16 en adelante, ¿verdad? Cuando se está hablando de ese árbol que está en el medio del jardín, no puedes tocarlo, bajo condición de muerte. Yo recuerdo a algunos jóvenes me decían así, Dios es malo, dice. ¿Y por qué me va a prohibir que yo coma de ese árbol que está? Y justamente eso es justamente la prueba que te está poniendo, ¿verdad? El autor sagrado te quiere dar a entender. Añade ya llegue la trampa, ¿verdad? Porque entonces justamente pensamos que Dios es malo y sin embargo no te quiere decir eso. Lo que te quiere decir es, ¿sabes qué? Que vos sos criatura, que vos sos limitado, que vos sos humano. En síntesis, que vos sos hombre, no sos Dios. O sea, y entonces no te creas Dios, no seas soberbio, no quieras ponerte por encima de Dios. Lo mejor es entonces darte cuenta. Bueno, ante esta situación, ¿verdad? Viste que es una relectura magnífica que estamos haciendo desde el Antiguo Testamento, en síntesis, que está haciendo Lucas. Y por eso es que este endemoniado que se encuentra con el Señor y le está llamando, es decir, es la presencia, al ver a Jesús que se postra a sus pies, le está llamando interiormente y le hace gritar, dice, con voz potente, porque así lo llega cambiando. La pechapechante, así lo llega cambiando. Muchas veces somos muy barnices, ¿verdad? Somos muy superficiales, muy por encima, pero en realidad no llegamos a lo esencial y lo fundamental, lo esencial de la vida, de lo que Dios verdaderamente quiere. Bueno, y entonces desde aquí podemos seguir mirando, ¿verdad? Cuando le responde, Hijo de Dios Altísimo, le dice, te ruego que no me atormentes, te ruego que no me atormentes.
Esto aún más subraya lo que estábamos diciendo, el hecho de gritar con voz potente, con ese dolor. ¿Qué quieres de mí? Un dolor. Todas estas son expresiones del momento en que nosotros estamos por tomar una decisión para cambiar. Vuelvo a repetir. Cuando dice Hina, eres cambiata o Hina, eres ñanduta catuete con ambas con andere coeme. Porque dejar el vicio, dejar de ser ladrón, dejar de ser planillero, dejar de ser lo que sea en tu vida, dejar los vicios, siempre te va a hacer doler verdaderamente la vida, el alma. Y entonces por eso, ahí dice, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Vamos a continuar la próxima, queridos amigos. Por hoy vamos a ir concluyendo con nuestro curso bíblico, con esta fuerza de la palabra del Señor y sobre todo con esta teología que nos anima a entusiasmarnos siempre desde Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en De Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.